Vamos a iniciar entonces el estudio bíblico de esta tarde y estamos estudiando Isaías, el profeta Isaías. Estamos en el capítulo 19. A partir del capítulo, hace 5 capítulos anteriores empezaron juicios contra las naciones. Esos juicios para Isaías eran una carga, es como llevar una carga sobre los hombros, una carga pesada. Y esta es la sexta profecía, cada profecía es un juicio en contra de una nación, y ahora estamos viendo el juicio contra Egipto. En el estudio anterior vimos el juicio contra Etiopía, y estos juicios precisamente nos dan al descubierto algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el estudio anterior vimos que Etiopía, por lo menos un remanente de Etiopía se van a salvar en el futuro, no en el pasado, porque en el pasado no se salvaron, sino en el futuro. Algunos etíopes se van a salvar. En este pasaje que vamos a estudiar acerca de Egipto, también vamos a ver al final que Egipto se va a salvar, pero también una parte, un remanente. Y vamos a ver también que Israel se va a salvar, pero no todo Israel. En la carta a los romanos vemos que solamente un remanente se va a salvar. Y no se van a salvar por obras, sino que se van a salvar por la fe. Abraham, que es el padre de la fe, se salvó por la fe, no por obras. Y dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Entonces, hemos visto algunas cosas importantes hasta aquí sobre los juicios de Dios, y vemos que pues cada nación que recibe un juicio es aplicada pues de la manera justa de Dios, de la manera que Dios cree que está haciendo justicia, ¿no? Vemos entonces que esta nación se destaca con la nación de Israel, porque recuerden que Israel al principio, cuando no era nación, tuvo una relación con los hijos de Jacob. Y entraron a Egipto 70 personas. Esas 70 personas en Egipto durante 40 años se convirtieron en 1,5 millones de personas. Dios le dijo, había dado una promesa a Abraham que sería igual a la arena del mar, las estrellas del cielo, se multiplicaría. Y los judíos tenían la creencia que entre más hijos tenían, mejor era, porque tenía más poder. Los clanes de los judíos no tenían más poder cuando tenían más hijos varones y eran menos las hembras. Ahora, entonces, de esos 400 años salieron 1,5 millones de personas. Entonces, tiene esa relación bien estrecha con Israel, y cuando veamos lo que va a suceder con Egipto, usted podría decir que ya conoce la historia de Israel en Egipto, usted podría decir, se lo merece. Pero también descubrimos que Dios es un Dios de gracia. No importa que hablemos del Antiguo Testamento, es un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Y Dios quiere salvar a la humanidad pecadora. La Biblia dice que somos pecadores, ¿no?
tanto es pecador un salvadoreño como un hondureño, un nicaragüense, un guatemalteco, y un estadounidense, un egipcio, un español, un canadiense, cualquiera, de cualquier nación que sea. Dice la Escritura que todos somos pecadores y que merecemos la condenación eterna. Por eso es necesario tener en mente la gracia de Dios, porque no mereciendo nadie la salvación, Dios ha decidido salvar. ¿Y a qué podríamos decir nosotros? ¿Y por qué no remata totalmente a los egipcios, ¿no? Y que no se salven? Así como no un ser humano pecador, ¿verdad? Con la vieja naturaleza, le desea mal a otro. Pero Dios no es así. Algunos lectores de la Biblia en el Antiguo Testamento acusan a Dios de ser injusto. Que dicen, no, Dios apoya la guerra, la muerte y todo eso, ¿no? Y en Deuteronomio dice que mía es la vida, mía es la muerte. Entonces Dios apoya la muerte de los seres humanos. Algún día tenemos que morir, algunos de una manera y otros de otra manera. Entonces, en el futuro, todos aquellos que confíen en Jesucristo serán salvos. Y estamos hablando de Isaías, que él profetiza no solamente el pasado, sino también el presente en el tiempo de él y el futuro, que era un tiempo lejano, ¿no? Que no, para nosotros en el futuro hay muchas cosas que no se han cumplido. Y mucho de lo que Isaías enseña tiene que ver con el futuro. Por ejemplo, el versículo 6 me parece de este pasaje y los versículos 16 hasta el final del capítulo 19 habla de cosas futuras. Pero aquel que no sabe discernir la Escritura hace una sola mezcla y no entiende realmente lo que está pasando. Y el profeta Isaías hay que entender eso, que hay cosas futuras y hay cosas del pasado y cosas que se están cumpliendo, ¿no? Ahora, entonces, vamos a ir al versículo 1 al 4. Dice, he aquí el Señor monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto. Los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. Levantaré egipcios contra egipcios y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré su consejo. Y preguntarán a sus imágenes y a sus hechiceros y a sus evocadores y a sus adivinos. Bien, más adelante vamos a leer el versículo 4. Vamos a llegar hasta el versículo 3. Lo primero que vemos es que el Señor monta sobre una nube ligera y entrará en Egipto. Eso es bien importante porque, bueno, aunque metafóricamente y poéticamente Isaías está diciendo que el Señor monta sobre una nube, cualquiera podría decir uno, y cómo se va a sostener en una nube, ¿verdad? Y una nube no es algo sólido,
Pero Isaías hace una descripción como que Dios fuera en un caballo, ¿no? Se monta sobre un caballo, pero aquí está hablando de una nube. Y es una visión que tiene Isaías acerca del poder de Dios sobre las naciones. ¿Cómo puede entrar en una nación Dios? Ahí tenemos una guerra ya en el Medio Oriente, Israel contra los vecinos, ¿no? Y Israel no se puede meter de un solo ahí a las naciones vecinas porque son enemigos. Y los enemigos de Israel no se pueden meter a Israel porque son enemigos, no se llevan y no pueden, intentan tomarse a Israel y fracasan porque es el pueblo de Dios. Pero aquí vemos que Dios como que se metiera ahí en Egipto, ¿no? Sin ninguna dificultad, porque simbólicamente está hablando de ese poder que tiene sobre las naciones. Él toma el control. Miren que esto es bien importante, toma el control porque Él es soberano y Él es el único Dios verdadero. Vamos a ver algo acerca de los dioses egipcios. Los egipcios les parecía que ellos tenían un Dios verdadero, pero no es cierto. No era cierto. Pero Dios aquí muestra, ¿no?, su soberanía y cómo introducir a una nación que era una nación poderosa también. Los egipcios fueron una nación poderosa. Primero, Egipcio dominó a Israel y lo tuvo esclavizado. Después fueron los babilónicos, pero igual tenían poder los dos imperios, ¿no? Pero Dios, siendo soberano, no pide permiso y se mete, ¿no? Porque Él es el que gobierna sobre todas las cosas. Y esto debemos de recordarlo siempre, hermanos, que Él es el Dios Todopoderoso. No le pide permiso a nadie, porque Él es el dueño de todo, ¿verdad? Nosotros ya para pasar una hebra de alambre para el otro lado le pedimos permiso al dueño porque no se puede enojar. Y no vamos a tomar las cosas así solo por tomarlo, porque no nos metemos en problemas, pero Dios es el que se mete aquí. Y una de las cosas interesantes que vemos en este versículo es que los ídolos de Egipto temblarán delante de Él. ¿Y quiénes eran estos ídolos de Egipto? Eran los dioses, a los cuales el faraón y el gobierno, los sacerdotes de Egipto creían. Los adoraban, le daban poder. En su mente y en su religión creían que tenían poder. Ellos creían que tenían poder. Cuando Moisés fue a decirle que dejaran ir a Israel, Moisés les probó con una vara, ¿no? Se convirtió en una serpiente y ellos también. En nombre de los dioses de ellos tenían unos hechiceros que convirtieron a unas varas en serpientes también, pero la vara de Aarón la vara de Moisés se comió la serpiente. Entonces vemos ahí el poder de Dios. Entonces esto es importante, hermanos, ver que los ídolos tiemblan delante de Él, porque una de las acusaciones que le va a hacer Dios aquí a ellos, y como la razón única, fíjense bien que no los acusa de que tuvieran esclavizado a Israel, que hubiera sido quizás, si nosotros hubiéramos acusado a Egipto, hubiéramos dicho, no tuviste 400 años
a Israel allí como esclavo. Por eso diría Dios, te voy a castigar, pero no es por eso, sino que es por los ídolos, por la idolatría, y vemos lo delicado que es ser un idólatra. Al ser humano le parece natural tener un ídolo cualquiera, ¿no? Le parece natural, pero es delicado delante de Dios, ¿no? Suplantar a Dios por cualquier cosa. Entonces, esa era la principal causa de condenación para Egipto, la idolatría. Y vamos a ver por qué es que Dios los acusa de idólatras. Porque al buscar los ídolos, nunca lo iban a buscar a Él. Y Dios quiere que todos lo adoren. Porque Él es el único que se merece la honra y la gloria para la adoración. Pero usted podría decir, pero ellos eran paganos, sí, nosotros también éramos paganos. ¿No es cierto? ¿Sí? Yo cuando estaba cipote andaba cargando y el santo, bien devoto, ¿no? Y hasta con mesijita, para que se viera que andaba caminando el santo. Entonces, pero nosotros también éramos paganos, ¿no? Pero ahora estamos aquí en adoración al Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, quizá ningún país como Egipto se le puede acusar tan idólatra, a menos que sea también los babilonios. Pero, porque en Babilonia empezó la idolatría, ¿no? Ahí empezó la idolatría. Ahora, entonces, como que Egipto fuera la fuente de del origen de la idolatría. Pero cuando Pablo escribió la carta a los romanos, habló de esto, de la idolatría. Y le cae al pelo a los egipcios como Pablo describe en el Romanos capítulo 1, versículo 21 al 23. Vamos a leerlo, hermano. Le cae al pelo a los babilonios como Pablo describe la idolatría de aquellos que no buscan a Dios. Y dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. No le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos. Es decir, se envanecieron en la sabiduría humana. El hombre siempre quiere imponer lo que sabe, ¿no? Quiere imponer lo que sabe. En contra de Dios, por supuesto, ¿no? Y su necio corazón fue entenebrecido, es decir, estaba su mente, su razonamiento estaba a oscuras. No podían ver la luz. Pretendiendo ser sabios, oiga la palabra aquí, pretendiendo ser sabios, porque el hombre se la lleva de sabio, ¿no? Sobre todo aquella gente intelectual, aquellos que van a la universidad y aquellos que tienen su propio razonamiento. Un hombre una vez me dijo ahí, un licenciado en la universidad, uy, vos, me dice, ¿quién están hablando de Dios ustedes? Yo soy Dios. Así me dijo, yo soy Dios. Si quieren, pasan la materia, y si yo quiero, pasan la materia, y si no, no nos pasan. ¿Nos podía dejar pasar la materia el hombre? Claro que sí, porque estaba a cargo de la materia, ¿no? Pero legalmente no, porque no éramos tan atrasados, ¿no? En estudiar. Sacábamos buenas notas, pero el hombre así me dijo, yo soy Dios. Aquellos intelectuales se la llevan de Dios, pero aparte del Dios verdadero. Y dice
y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ponían de sus propios dioses a los animales como dioses. Hacían imágenes y las convertían en dioses, reptiles, cuadrúpedos, animales, aves. Por eso el hombre deja de buscar a Dios muchas veces, suplanta a Dios, por ser idólatra. Los egipcios a cada cosa creada le llamaban Dios, y en este pasaje que estamos estudiando, vamos a ver que Dios, ¿a quién va a atacar? ¿A quién va a atacar para vencer a los egipcios? Va a atacar a los que creen que tienen el poder. Y son los dioses que ellos tienen, ¿no? O sea que es una guerra de dioses contra Dios. Ahora, los egipcios todo lo llamaban Dios. El toro, la rana, el escarabajo, el pez y toda clase de aves, ellos le llamaban Dios. Ahora, hay algunas cosas que vamos a ver ya sucedieron, ¿no? En el pasado. Para nosotros es algo histórico. Dice que cuando Moisés estaba listo para liberar al pueblo de Israel, de Egipto, entonces se llevó a cabo la guerra de los dioses contra Dios. ¿Y por qué? Porque ¿qué les envió Dios a los egipcios? Plagas, Cantinflas dice, las 7 plagas, dije Cantinflas. No había estudiado bien Cantinflas cuando iba a la película. Ahora entonces, pero eran 7. Ahora, entonces, Dios ataca a los dioses a través de esas plagas. Para ellos, la luna y el sol eran dioses. ¿Y qué atacó Dios? ¿Cómo los atacó Dios? Los atacó con tinieblas, para demostrar que no tenían el control y el poder, con tinieblas. Y en el libro de Apocalipsis vemos que cómo se convierte también los cielos en tinieblas, ¿no? Porque deja venir de allá las estrellas, los astros. Ahora, entonces, esa batalla que provocó Dios era en contra de las cosas que consideraban que era un Dios. Atacó el río Nilo. ¿Cómo lo atacó el río Nilo? Era un Dios para ellos. El río Nilo, un Dios de la fertilidad, porque producía, daba alimento, se podía cosechar a las riberas del río, lo creían como un Dios. Y entonces al río Nilo lo atacó a través de convirtiendo el agua en sangre. Se murieron los peces. La fertilidad se acabó. Entonces, de esa manera estaba considerando Dios, ¿no? Destruir la idolatría de ellos. Entonces, también había un Dios Hapi que le decían ellos, no era el espíritu del río Nilo. Allí fracasó el Dios Hapi. Y también los dioses. También vemos también que lo último que hizo Dios fue la muerte de los primogénitos. Para ellos, un faraón, un hijo de un faraón, era el Dios que se convertiría en el futuro, en el único líder como Dios de Egipto. Al faraón lo creían que era un Dios. Entonces,
vemos claramente cómo Dios atacó la idolatría de ellos. Debemos de considerar, hermanos, que la idolatría de Dios, que está en contra de Dios, Dios la aborrece. Veamos el versículo 2. Y levantaré egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad, y reino contra reino. ¿Quién dijo estas palabras allá en el Nuevo Testamento, hermano? ¿Quién lo dijo? Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Le preguntaron, ¿cuándo sucederán estas cosas? Cuando habló acerca del fin del siglo, ¿no? Nación contra nación, reino contra reino. Ahora entonces, eso se va a cumplir en la tribulación. Pero en el tiempo también de los egipcios se cumplió, porque los faraones tenían también poder y no querían dejarlo a las nuevas generaciones. Y las nuevas generaciones se volvieron en contra de las generaciones más antiguas y creaban su propia ciudad y su propio ejército y se volvían en una guerra a tal grado de que ellos se pusieron en crisis porque hubo una guerra civil entre ellos. 12 tribus de los egipcios hicieron una guerra civil ahí. Los del Alto Egipto con los de Bajo Egipto. Entonces se agarraron ahí en una guerra, ¿no? Por eso Dios profetiza y dice, se pelearán entre ustedes mismos. Tendrán una guerra entre ustedes mismos. Entonces, eso ocurrió pues en el tiempo de Isaías, ¿verdad? Cuando Isaías profetizó. Entonces, en esa época se dividió Egipto y hubo pues esa división entre las 12 tribus que ellos habían hecho. Versículo 3. Y el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él, y destruiré su consejo, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. El contexto de este versículo era que Egipto estaba bajo el dominio de los asirios. Y Dios dice, destruiré su consejo, es decir, los asirios vienen y toman y debilitan a Egipto, ¿no? Cuando toman a Egipto, lo debilitan. Por eso él dice, debilitaré su consejo, o destruiré su consejo. Es decir, que Dios quitaría la sabiduría de los egipcios. Quitaría la sabiduría, es decir, serían destruidos los hombres sabios de Egipto. Entonces la clase intelectual egipcia iba a desaparecer. Entonces, y iban a haber algunos que iban a buscar a Dios, bueno, no iban a buscar a Dios, sino que se iban a preguntar, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ellos debían de buscar a Dios, pero no lo buscaron. Buscaron sus ídolos. Cuando andamos predicando el Evangelio, tratamos de hacerle ver a la gente que Dios está con ellos, que Dios quiere salvarlos, que Dios tiene gracia para ellos, que Dios los ama. Por eso envió a su propio Hijo. Pero la gente dice, está bonito, pero no.
está bonito, pero no. Es decir, no quieren saber nada del Evangelio, ¿no? Y algunos toman su posición y tratan de discutir aquellas cosas que ya saben, que las creen y que las toman como algo que no se puede discutir. Porque para ellos es lo único que hay, y que no hay más. Entonces vemos que toman una posición incorrecta, porque el único verdadero es Dios, ¿verdad? Es Dios Todopoderoso. Y ellos no buscaron a Dios, sino que buscaron sus ídolos. Por eso dice aquí, preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Ellos, en lugar de buscar la verdadera sabiduría, buscaron a los ídolos, a los hechiceros, a sus adivinos, a sus evocadores. ¿Qué está pasando? ¿Por qué es que estamos sufriendo este castigo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podrían decir los hechiceros, hermanos, como consejo? ¿Qué podrían decir? No, hombre, vamos a comprar más ¿cómo le llaman? Incienso, y vamos a hacer sacrificios, y vamos a quemar incienso, y vamos a hacer adoración a nuestros ídolos, y eso va a cambiar, Así piensan algunos, ¿no? Pero Dios no está de acuerdo con eso. Dios quiere que lo busquen a Él, y Dios sabe que están necesitados de Él, pero que trata la manera de que lo busquen, pero no lo hacen. Y nosotros, a través del evangelismo, tratamos que la gente busque a Dios. Y ha sido todo el tiempo. El hombre nunca ha buscado a Dios, Dios busca al hombre. Qué maravilloso, ¿no? Porque el hombre es un pecador. Y el hombre, en lugar de acercarse a Dios, se aleja de Dios. Ahora Dios dice, voy a salvar al pecador. Así como Dios también podría decir, voy a salvar a los egipcios. Dice en Lucas capítulo 19, versículo 10. Miren lo que hace Dios. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios quiere salvar al hombre. Por eso envió a su propio Hijo a buscar al pecador. Los pecadores no iban a buscar a Dios. Dios quería que se salvaran, pero no lo iban a hacer por su propio deseo. Entonces envía a su propio Hijo a buscar al pecador. Entonces, hermanos, a la iglesia está llamado todo pecador, que venga el pecador. No importa la condición del pecado que esté o lo gran pecador que sea, Dios quiere que el pecador venga. Pero hay un gran serio problema religioso en el mundo. Los pastores le dicen a la gente cuando le hablan, cuando lo ven al borracho, al pecador, al drogadicto, a la prostituta o cualquier ser humano que considere pecador, le dicen, tienes que cambiar para que vayas a la iglesia. ¿Es correcto eso, hermano? No, tienes que venir a la iglesia para hacer ese cambio a través de la palabra de Dios. Ningún ser humano se va a cambiar a sí mismo por sí solo. No va a dejar de pecar por sí solo, si no es el Espíritu Santo obrando en su vida. Hay hombres que son considerados como no pecadores en el mundo, sí. Hay unos hombres morales que pareciera que son creyentes, pero no lo son. Pero miren lo que dice Pablo a la carta a los Romanos, Romanos 3, versículo 11. Romanos 3,
versículo 11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. La gente no va a buscar a Dios. Eso lo escribe Pablo ahí, hablando del pecador. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Todos hicieron lo malo. No hay quien busque a Dios. Ahora, en Isaías 53, versículo 6, vamos a ver el versículo del Antiguo Testamento. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos, incluyéndose el profeta, porque él dice todos nosotros, ¿no? Isaías, cuando escribió esto, se echaba en cuenta él mismo, ¿no? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí está la solución de Dios. Todos buscamos nuestro propio camino, es decir, queremos ser independientes, no queremos que Dios tenga que ver en nuestra vida y agarramos por... Nos gusta estar en contra de Dios. Pero Dios dice que carga con el pecado de todos. Jesucristo vino a morir por él. A través de Cristo se da la salvación, los pecados fueron perdonados en la cruz del Calvario. Ahora entonces, y vemos también otra vez en Isaías capítulo 19, y preguntarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Otra vez estamos leyendo el versículo 3. Preguntarán a sus imágenes. Hoy que fuimos allá a evangelizar al Hijo del Alto, una señora estaba gustosa oyendo el Evangelio, ¿no? Siempre teníamos 3 martes de reunirnos con él. Y de repente llegamos y ya tenían un punto santo con una velita prendida. La señora se nos quedaba viendo ahí, era como queriendo decir, no soy yo, sino que la familia de ellos, los hijos. De tal grado que ya estaban buscando revanchas, ¿no? Tenían su ídolo ya. La gente le gusta la idolatría. Para algunos, no ver una imagen consideran que no está Dios muy cerca. Dios está muy lejos. Entonces, la gente para creer tiene que ver algo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dijo Jesucristo? Más bienaventurado es aquellos que creen sin haber visto nada. Ahora, entonces, en Isaías 44, versículo 9, vamos a ver qué piensa Dios de los idólatras. ¿Qué piensa Dios acerca de los idólatras? No qué pensamos nosotros, sino que qué piensa Dios de los idólatras. Versículo 9 dice, ninguno de los que hacen ídolos vale nada. Esta es una versión diferente a la Reina Valera. Ninguno de los que hacen ídolos vale nada. Y para nada sirven los ídolos. Para nada sirven los ídolos que ellos tanto estiman. Para nada sirven. Ahí estaba saliendo uno en las redes sociales, un sacerdote católico diciendo, ¿verdad?, que a la Iglesia Católica le habían enseñado mal. Nosotros no creemos en imágenes. No creemos en imágenes. No son para venerar. Solamente tenemos una representación de quien fue. Estaba diciendo Eva, pero
la mayoría de nuestros hermanos, estaba hablando de católicos, ¿no? Creen que hacen milagros, creen que tienen poder. Esa es una gran mentira, estaba diciendo. Estaba ubicado el hombre, ¿no? Entonces, porque ¿cómo ve Dios a los que tienen ídolos? Dice, los que le dan culto son ciegos y estúpidos. Y por eso quedarán en ridículo. Por eso quedarán en ridículo. Esta es la versión que Dios habla hoy. ¿De quién es la versión que Dios habla hoy? Es la que, lo que estudian los católicos. Ahora entonces, miren, qué duro, ¿no? El versículo. Pero la gente no lo entiende. Ahora, por eso quedarán en ridículo. Ahora veamos el versículo 4 de Isaías 19. Y entregaré a Egipto en manos del Señor, duro y rey violento, se señoreará de ellos, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Iban a caer en manos de los asirios y tenían unos jefes ahí, o digamos reyes, que eran breves para castigar. A los asirios les gustaba la guerra, les gustaba maltratar a la gente, ¿no? Eran duros en la guerra. Entonces Isaías anuncia que Dios va a entregar a los egipcios en manos de un Señor duro. En lugar de duro podemos entender cruel. Esto indica que serían esclavizados y darán cuenta, o se darán cuenta de lo duro que es estar sometidos, porque ellos habían sometido a Israel. Los israelitas estaban trabajando todo el día, comiendo una vez al día, si le estaban, y si no, pues no comían, tomando poca agua y haciendo mucho trabajo. Eran esclavos duros, hasta el grado que ellos se quejaron y dijeron: Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, nos tendrás aquí? Y Dios envió a Moisés a rescatarlos. Entonces, ¿qué aprendemos de estos 4 versículos? Que no debemos de confiar en ídolos, porque Dios tiene el control de todo. ¿Tiene el control de todo Dios, hermano? Claro que sí. Claro que sí. Dios tiene el control de todo. Dios sabe lo que está pasando en el mundo. Dios sabe lo que va a suceder. Dios sabe todo. Él es omnisciente, ¿no? Y puede estar en todas partes y puede saber todas las cosas. Ahora, entonces, también la división entre los príncipes de los faraones era por el juicio de Dios. Eso era un problema, ¿no? Y una división entre los mismos. Entonces, como creyentes no debemos estar divididos, sino unidos, ¿no? Jesucristo dice: Padre mío, para que tú y yo seamos uno como ellos, y nosotros seamos uno con ellos. A Dios le interesa la unidad. Entonces vemos en Efesios capítulo 4 versículo 2 que dice también: no se enojen unos con otros, más bien perdónense unos con otros. Cuando alguien haga algo malo, perdónenlo, así como también el Señor los perdonó a ustedes. ¿Sí? Porque a veces algunos, pensando humanamente, somos crueles y duros, ¿no? Para buscar a los demás, pero no pensamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Ese es como el estándar de Dios, ¿no? Fíjense cómo yo los perdoné a ustedes. Cómo yo los perdoné. Debemos de reconocer la autoridad de Dios, no debemos de confiar en nuestros propios recursos, debemos de depender completamente
de Dios. ¿Sí? Porque cuando algunos tienen sus recursos, confían en sus propios recursos. Un hombre aquí que tiene dinero me dijo, yo no necesito a Dios. Así me estaba un poco tomado, ¿no? Y yo evangelizando. Yo no necesito a Dios, yo tengo todo. ¿Qué voy a pedir yo? ¿Qué voy a pedir yo? A los niñitas les secuestraron a un hijo. Y andaba fuerte y bueno, ¿qué iba a pedir él? No todo lo compra el dinero, ¿no? Todos estamos necesitados de Dios. Y aunque tengamos nuestros propios recursos, siempre necesitamos a Dios. Uno me dijo, ¿cómo me dice siendo profesor? Estás perdiendo el tiempo, me dice, de pastor en una iglesia. No lo estoy perdiendo. No lo estoy perdiendo. No, le pedí de pastor, ¿cuándo vas a ver a alguien? Bueno, sí, de pastor. No, como discriminándome. Mira, yo me dije, voy escalando, él es el profesor, ¿no? Yo voy escalando, mira. Ah, bueno, ese es tu medio de vida y tu medio de orgullo y de todo lo que sea, pero yo no estoy perdiendo el tiempo. Porque mira, todo lo que vos hagas es importante, dándole sabiduría a esos niños que tenés de estudiantes, dándoles conocimiento, guiándolos en la vida, pero le va a durar para acá nada más, para que vivan en esta tierra los días que Dios les dé. Pero lo que yo hago no va a ser solo para aquí, es para la eternidad. Todo lo que podamos hacer nosotros como creyentes, hermanos, es para la eternidad. No es cualquier cosa. Y no se trata de recursos económicos, se trata cómo Dios te ha llamado. Cómo Dios te ha llamado. Ahora, entonces, ¿y cómo yo respondo a Dios? Ahora, entonces, también veamos el versículo 5 del capítulo 19 de Isaías. Y las aguas del mar se secarán, y el río se agotará, y quedará seco. Versículo 6, y heredarán los ríos, se agotarán y se secarán los canales de Egipto, la caña y el junco se marchitarán. Versículo 7, los juncales junto al río, junto a la desembocadura del río, y todos los sembrados del río se secarán, se perderán y no serán más. Ahora entonces vemos aquí que otra cosa que Dios hace es que ataca al Dios principal de ellos, de los egipcios, el Reino Unido. Para ellos era el Dios principal de ellos. Entonces el río Nilo era clave para ellos porque les servía para cultivar, tenía que ver con la agricultura, con la ganadería, tenía que ver con la economía, la pesca, tenía que ver con todo lo que se puede hacer en un río, ¿no?, que produce. Allí crecían los juncos, los juncos los utilizaban para materia prima, para hacer muchas cosas. Pero entonces esto tendría un efecto tremendo en la vida de los egipcios. Y eso sucedió porque los asirios atacaron a los egipcios y les destruyeron todo lo que tenían. Se quedaron sin producción, sin nada. Se dieron cuenta, ¿no?, de qué es no tener nada. Ahora entonces Dios atacó a su ídolo principal, ¿no?, el río Nilo. Y cualquiera podría decir, ¿por qué tan injusto Dios? No era
era porque se lo merecía. Entonces, podemos pensar, hermanos, que ellos pudieron pensar, bueno, ¿y ahora qué? No tenemos nada, estamos solos, tenemos dificultades con la comida y con todo. Porque dice que los ríos iban a herir la mortandad del pescado y todo, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? Un niño le pedía comida a la mamá y la mamá le dice, vamos a orar para tener comida. Y resulta que se arrodillan con el niño, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que les diera comida, pero que querían la comida para allá, porque tenían hambre y ese niño estaba pidiendo comida, el niño que estaba con ellos, ¿no? Y llegó un testigo de Jehová y por la ventana vio que estaban arrodillados ahí oyéndole la oración que tenían, ¿no? Y dice el testigo de Jehová, voy a ir a comprar comida y les voy a dar, tienen hambre. Y viene el testigo y le da la comida. Gracias, Señor, porque me contestaste rápido como quería. No le dijo el testigo, va a tener Dios que le ha dado yo, que le he dado. Dios no le ha contestado la oración, usted cómo no. Me puse en el corazón a usted que me diera comida. Y Dios puede usar, hermano, a cualquiera, ¿no? Para hacer su obra. Y lo vemos aquí en el libro del profeta Isaías. Él puede usar a cualquiera para hacer la obra, ¿no? Hasta los inconversos. Entonces, pues nosotros como creyentes debemos de tomar en cuenta esto, hermano. A veces tenemos dificultades, sufrimientos, tenemos cuestiones que nos agobian, ¿no? Y podemos a veces hasta llegar a renegar porque decirme, Dios me abandonó. Dios nunca lo abandona. Dios siempre está ahí. Lo que pasa es que no entendemos muchas veces qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? Algo nos quiere enseñar. En el Salmo 34, versículos 6 y 7 dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Necesitamos clamar al Dios verdadero. Tenemos que estar de la mano del Dios verdadero, no hacerlo a un lado. Dios nunca nos hace a un lado a nosotros lo hacemos a un lado a Él. Con nuestras actitudes, con nuestras creencias, con nuestra forma de pensar. Entonces los egipcios tenían una forma de pensar, no, a Dios Dios no, mejor, los ídolos. Tenían una forma de pensar religiosa equivocada. Ahora entonces dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. ¿Quién te acompaña cada día, hermano? ¿Quién te acompaña cada día? El ángel de Jehová. Está alrededor de los que le temen. ¿Y quiénes son los que le temen? Los que han confiado en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queda bien poco tiempo, pero vamos así rapidito al versículo 6 a 10. Y se alejarán los ríos, se agotarán y se secarán las corrientes de los pozos, la caña y el carrizo serán cortados, la pradera de junco y el río de junco a la ribera del río, y toda sementera del río se secarán y se perderán, y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que echan anzuelo en el río, y desfallecerán los que tienen la red sobre las aguas, los que labran lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas, y se entristecerán todos los que hacen viveros para peces.
Entonces miren cuánta tipo de gente tenemos aquí. Los pescadores, no los que hacen las redes, y toda la gente que vivía del río. Dice que van a hacer duelo, se van a poner tristes porque ya no van a poder pescar. Entonces, la destrucción ecológica que va a haber ahí en Egipto es tremenda, ¿no? Y esta destrucción ecológica la estudiamos en Apocalipsis. ¿Recuerdan? Y en Apocalipsis estudiamos que va a ser destruido los ríos, la agua dulce, la agua salada, los mares, los peces van a morir, la agua se va a convertir en amarga y todo, ¿no? Los que andan en las naves las van a perder, y todos los que tengan barcos y embarcaciones y todo se van a perder. Entonces, algo parecido, ¿no? Entonces, ellos harán duelo porque no hay peces. Entonces, y la gente va a sucumbir, ¿no? Los que hacen viveros para tener peces, se les van a morir. Qué triste, ¿no? Que va a haber un caos total. Entonces, pero este es el juicio de Dios, y lo hace con justicia, castigando a Egipto. Castigando a Egipto. Nos vamos a quedar aquí y vamos a continuar del versículo 11 en adelante. Dios Todopoderoso, Rey de